Muy buenas noches, familia. Que nuestro Dios Todopoderoso nos bendiga y le damos gracias a Él por esta noche maravillosa, una noche veraniega, calurosa, pero más importante que el calor ambiental, pues el calor del amor que nos une y nos motiva a estar aquí esta noche, principalmente para estudiar este tema tan importante y tan vital como es el mayor de todos, que es el amor. Hoy entramos ya a nuestro devocional número 50, nuestra lección número 16, y tenemos que irnos hasta Primera de Corintios 13, por favor, donde le pido que nos ubiquemos para entrar ya a la primera parte del versículo 7, perdón, capítulo 13, versículo 7, primera parte. Ahora, decir que una proposición o decir que una creencia, una convicción correctamente definida, es decir, que utiliza palabras adecuadas para expresar lo que la persona piensa o lo que la persona cree, se dice que es medio argumento y esa frase puede sonar simple, pero cuando una palabra es prácticamente imposible de definir y la segunda palabra en la misma proposición o en la misma oración está sujeta a interpretaciones ligeramente diferentes por parte de aquellos que se dedican a investigar el origen, la raíz de las palabras, los académicos, y cuando todas las palabras en un contexto dado contienen un pensamiento que va más allá de la práctica humana habitual, entonces es hora de ponerse a trabajar para encontrar ese significado. Hay que investigar, hay que reflexionar, pero sobre todo hay que orar. Dado que en la Biblia en realidad no se define el amor y dado que los diccionarios son tan insuficientes, debemos buscar el amor en acción, en una demostración. Y dado que dice la Escritura que Dios es amor, Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, y que Jesús es nuestro único ejemplo perfecto, como dice Primera de Pedro 2:21 y Juan 13:34, debemos recurrir ¿a dónde? A la palabra inspirada, para comenzar siquiera a comprender el significado de una expresión tan poderosa como la que dice, el amor todo lo sufre. Primera de Corintios 13:7, parte A. Nosotros debemos andar con amor, con una presencia amable y también real, y escuchar cómo el amor dice lo que debe ser dicho día tras día, y ver cómo el amor hace lo que debe ser hecho para agradar a Dios. Es aquí donde somos capaces de ver cómo el amor sufre lo que debe ser sufrido y observar cómo el amor se agacha, como decimos en buen panameño, para o se agacha debajo de las cargas de los demás para ofrecer una mano amiga, al mismo tiempo que mantiene un silencio que es más elocuente y efectivo que las mismas palabras. El amor adopta la visión más amable de los actos y de las circunstancias de las personas que tenemos a nuestro alrededor o con quienes intercambiamos cada día. Se esfuerza por mirar el lado brillante en lugar de mirar el lado oscuro de las cosas. Y si no puede ver lo mejor hoy, tiene toda la confianza, la plena esperanza de encontrarlo mañana allí en el mismo lugar. Este amor busca las buenas cualidades en los hombres que resultan ellos mismos desagradables. Aquellos que buscan errores rara vez buscan alguna bondad redentora que pueda hacernos ver que esa persona que otros, que nosotros mismos incluso podíamos considerar insoportable o ya decía desagradable, en realidad tiene cosas que podemos valorar y apreciar y con ellas poder entenderles mejor y ayudarles en aquellas en las que están deficientes. Porque es fácil ser caritativo o ser benevolente con aquellos que también son buenos con nosotros, pero pocos de nosotros realmente hemos aprendido a soportar todo, a soportar todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros, de manera acostumbrada, que sea ya una costumbre en nosotros, que sea habitual,
y auténticamente, sufrimos a aquellos que no nos agradan, especialmente como nos enseña la Escritura, por ejemplo, nuestros enemigos. En Mateo capítulo 5, versículo 44, el maestro nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En condiciones normales no nos tendrían que decir que amáramos a nuestros padres, que amáramos a nuestros hijos, que amáramos a nuestros hermanos y hermanas, que amáramos a nuestra esposa o nuestro esposo. En condiciones normales no tendrían que decirnos eso porque ya lo estaríamos haciendo. Pero la Biblia se detiene incluso a decir que amemos a nuestra esposa, que amemos a nuestro esposo, que amemos a nuestros hijos, que honremos y amemos, por lo tanto, a nuestros padres. Pero también la Escritura dedica esta porción y varias en la Escritura para hablar acerca de los enemigos. Una aún más específica y elocuente es la de Romanos 12, 18 al 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, y viene la parte, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, o lo avergonzarás al ver que él siempre está planeando el mal para ti, pero tú le devuelves bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pasajes hermosos de la Escritura que nos hablan de la manera en la que nosotros deberíamos actuar, como dije, genuinamente y habitualmente. Por lo tanto, uno de los aspectos del amor es la determinación y la capacidad de amar a las personas que no son muy agradables, especialmente en esos casos. Y esto, amados, es un ejercicio donde tenemos que involucrar nuestras personalidades, que sí, que son diferentes, que son tan particulares algunas, pero a todos se nos da el mismo mandamiento y de todos se espera el máximo cumplimiento. Es algo que debemos querer hacer y luego llevar a cabo. Hacerlo desagradable es una de las grandes pruebas del amor. Note que nuestro texto clave dice que el amor todo lo sufre. Y la palabra sufre en la versión Reina Valera de 1960 se traduce como disculpar, como no darse por vencido y como disculparse, no darse por vencido. Y luego hay otra acepción, disculpen que me ha confundido la presentación porque allí no iba a no darse por vencido otra vez, sino no excusar. Se traduce disculpar, no darse por vencido o excusar a la otra persona, excusar a la otra persona. Entonces, note todo lo que puede significar el amor cuando tomamos en consideración todos los significados posibles. Los comentarios bíblicos señalan el significado ligeramente variado. De hecho, los más reconocidos diccionarios incluso tienen una pequeña variación explicando este término sufre, pero hay dos pasajes que nos pueden recordar claramente a qué se refiere esto, y es el texto de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Ese texto de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, allí el término cubrir es un término que involucra ese disculpar, ese perdonar, ese habiendo pasado por alto que utiliza el apóstol Pedro o Lucas escribiendo acerca del apóstol, del sermón del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. El otro pasaje es Gálatas capítulo 6, versículo 2. Si usted va a ese pasaje, nos dice que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces, esa acción de sobrellevar, de disculpar, de ver lo malo pero excusar, que sobre todo es tan particular en las madres, ¿no? Ellas están viendo a veces
que obviamente su hijo puede que no sea el más hermoso, puede que no sea el más fuerte, puede que no sea el que muestre mayor inteligencia matemática o que pueda destacarse en lo académico, pero ella, para ella, él diga lo que diga y haga lo que haga, ella le ve el valor, le ve el esfuerzo y eso lo valora más que simplemente lo que todas las demás personas veríamos en este hijo o en esta persona que es el hijo de aquella buena madre que busca excusar, busca cubrir esas partes deficientes. No estoy hablando de justificar pecado ni malcriadeces, estoy hablando de defectos o estoy hablando de no ser el mejor en algo, sea en el físico, sea en nuestro desempeño, en el trabajo, en el estudio, pero la madre encuentra que nosotros nos esforzamos, que nosotros lo hacemos al máximo de lo que podemos y para ellas eso es lo mejor que se podía hacer. Entonces, allí encontramos en 1 Pedro 4:8, en ese concepto de cubrir, y en Gálatas 6:2, en el concepto de sobrellevar, gran parte del significado de el amor todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Debemos entender esto como que el amor no tiene límites. El amor de Dios por la humanidad se mostró de manera general en lo que Él hizo enviando a su Hijo a este mundo para morir por los pecados de todos. Sabemos cuál es el texto contundente, claro, que resume prácticamente el mensaje del Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera fue tanto el amor que Dios tuvo por el mundo que envió a su Hijo unigénito. Y en especial vemos a través de todo el Antiguo Testamento, parte del Nuevo Testamento, un amor particular hacia Israel. En el libro de Oseas y en la mayoría de los profetas encontramos expresiones del gran amor de Dios por ese pueblo. Cuando vemos el amor de Dios en acción, podemos concluir que el amor realmente no tiene límites, pero que puede cambiar, preste mucha atención, no tiene límites, pero puede cambiar su método, puede modificar su táctica y variar su acción para lograr su objetivo. Es decir, no todo el tiempo abrazar, dar un cariño, dar una caricia, hablar tiernamente, afectuosamente, tener esa paciencia, esa tolerancia, no todo el tiempo eso hace que la persona cambie, que la persona mejore, que la persona reaccione. Por lo tanto, el amor no es que se acaba, sino que cambia su enfoque o su método para lograr su objetivo, que es lo mejor para la otra persona. Por eso la escritura nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, que el Señor al que ama, disciplina. Y además nos dice este mismo capítulo que Él disciplina a sus hijos. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad, para que aprendamos a ser santos como Él y tener todos los beneficios y bendiciones involucradas en esa manera de andar santa. Además de evitar que seamos condenados con el mundo, como el apóstol Pablo va a advertir a la iglesia en Corinto. Ahora el Señor nos castiga, ahora el Señor nos disciplina, ahora el Señor nos corrige para que al final no terminemos condenados con todos los demás. De esta manera, el amor puede actuar de una forma que sea malinterpretada por aquellos que no han comprendido la naturaleza del amor. De hecho, cuando uno es niño y le castigan, el niño en el momento, ¿verdad? Es una cosa muy del momento, se llena de ira e incluso de algo de resentimiento. Siente que tanto que dices que me quieres, tanto que me dices que me amas y mira cómo me has maltratado, ¿verdad? Mira cómo me has golpeado. Entonces, ¿cómo puedes decir que me amas? O yo te he estado pidiendo esto y no me has querido complacer porque por unas notas o por aquello y tanto que dices que me amas y no me compras eso, no me das eso que yo tanto te pido. Entonces, el que no ha comprendido la naturaleza bíblica del amor piensa que el amor se ha acabado. No, el amor no se ha acabado. Se ha acabado la insistencia en el método del afecto, en el método de la ternura, en el método de las palabras bonitas y ahora se está utilizando el método de la disciplina correctiva. Muchos argumentan que retirarle la comunión o nuestra comunión, nuestro compañerismo a aquellos que están en desorden, no puede ser considerado un acto de amor, por ponerles un ejemplo. Sin embargo, este asunto se va a ver diferente una vez que leamos la explicación de Pablo a esta acción drástica
qué objetivo tenía la iglesia al tomar una decisión como tal. Si vamos a 1 Corintios 5:5, dice, cuando tomas la decisión de disciplinar a alguien, la disciplina correctiva, eso es para que el espíritu sea salvo en el día del Señor, para que abandone su carnalidad, para que abandone su irresponsabilidad, vuelva al camino y por lo tanto su espíritu pueda ser salvo. Más tarde, cuando ese mismo hermano a quien el apóstol Pablo estaba pidiendo que se le disciplinara, se reconcilió, él, es decir, Pablo, le pidió a la iglesia de Corinto que así como les había ordenado expulsarlo de en medio, apartarlo, ni siquiera comer con él, note lo que le dice ahora en 2 Corintios 2:6 al 8. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Siguiendo la guía divina, practicarían cómo llevar el amor a través de tiempos difíciles con personas difíciles. Lo que se necesita desesperadamente en este momento es que nuestros ancianos o líderes, predicadores, editores de las más comunes o de más tiraje, publicaciones que pueda haber en Latinoamérica, y otros que ocupan posiciones de liderazgo o de influencia aprendan lo que el texto dice y significa, hablando de 1 Corintios 13:7a, y luego lo demuestren ante nosotros. Nuestros hijos necesitan verlo practicado por sus padres. Muchos matrimonios en dificultades podrían ser salvados con este principio en acción. Así que solo puedo concluir nuestra lección pidiendo que aprendamos a amar como Cristo amó, porque el verdadero amor por aquella persona que ama, todo lo sufre. Y nosotros debemos amar a todos, dice la Escritura. Que nuestro Dios nos siga bendiciendo ricamente.